Hola, buenos días, buenas tardes. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. En nombre de IFC, Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo Banco Mundial y principal banco de desarrollo que presta apoyo al sector privado, les doy la bienvenida a este séptimo webinar de nuestra serie Control Alt Delete Green Rebuild. Mi nombre es Carlos Serrano, soy responsable de desarrollo de negocio para el Grupo de Instituciones Financieras en Latinoamérica y Caribe. Soy responsable también de nuestra iniciativa IFC Green Banking Academy, desde la cual prestamos apoyo y acompañamiento al sector bancario y al sector financiero en general en Latinoamérica y el Caribe para hacer una transición desde una banca business as usual hacia una banca responsable, comprometida con el clima y con el medio ambiente. Les doy la bienvenida a este séptimo webinar que me parece sumamente interesante. Estamos reuniendo a tres líderes de opinión importantes, al secretario general de FELABAN, la Federación Latinoamericana de Bancos, que en realidad es el paraguas para todo el sector bancario en Latinoamérica, el presidente de la Asociación de Banca Española y vicepresidente de la Federación Europea de Banca, y una socia senior de una importante firma de consultoría, entre otras especializada en el tema de gestión de riesgos, Management Solutions. Es un honor tener a estos tres líderes y quería comentarles un poco por qué el título de esta serie de webinars. Control, porque en realidad tenemos la posibilidad de, si no controlar, por lo menos influir en diseñar un futuro pues más alineado con los intereses y con la sostenibilidad que todos buscamos, ¿no? Alt porque existen mejores alternativas para reconstruir un mundo más sostenible, y Delete porque podemos tomar nota y borrar algunos de los errores del pasado, ¿no? En realidad estamos proponiendo una reconstrucción verde, una reconstrucción sostenible. En esta fase, una vez pase el momento más crítico de la pandemia y tengamos que reconstruir infraestructuras y nuevas inversiones, donde sin duda alguna el sector público no va a poder llegar y por tanto el rol del sector privado es absolutamente fundamental. Y dentro del rol del sector privado el rol de la banca es crítico, porque hoy en día en mercados emergentes la principal fuente de financiamiento para todo es la banca. Y queremos tener una banca mucho más sostenible, mucho más comprometida con la mitigación y adaptación del cambio climático. En este sentido, desde IFC venimos siempre diciendo que los banqueros están muy sensibilizados sobre lo relevante que es todo el proceso de transformación digital, pero el cambio climático en realidad es tan disruptor o incluso más que la propia transformación digital. Y esto es algo que los bancos están cada vez viendo más. Un tema fundamental que vamos a abordar en el webinar de hoy precisamente es el riesgo climático como riesgo financiero que afecta clarísimamente y que cada vez desafortunadamente va a afectar más a la banca. Vamos a hablar en esta transición pues cómo se van a identificar, gestionar, monitorizar y reportar estos riesgos y cuáles son las oportunidades relacionadas con el cambio climático. La banca europea y en general la global ha iniciado ya con una cierta regulación hacia la gestión de riesgos climáticos y ahora la banca está embarcada en todo un proceso de capacitación para entender los riesgos climáticos e instalar en sus procesos buenas prácticas de gestión. Con los tres líderes de opinión que nos acompañan hoy vamos a abordar todo este proceso. Muchas gracias por acompañarnos. Quería darles unos pequeños notas sobre logística. Vamos a tener 45 minutos de debate y de presentación por las tres personas que nos acompañan hoy, seguidas de un espacio para preguntas y respuestas de unos 15 minutos. Y en este sentido les rogaría que por favor nos hagan llegar cualquier pregunta que tengan a través del espacio habilitado en Webex, donde pone Q&A, pues ahí nos pueden escribir sus preguntas. Cuando cerremos con las conclusiones presentaremos una pequeña encuesta en línea que les agradecemos mucho, nos ayuden a cumplimentar para saber cómo podemos mejorar. Y sin más voy a presentar hoy a quien va a moderar nuestro panel, que es Marcela Ponce. Marcela trabaja en IFC desde el 2009
y actualmente es la líder regional para financiamiento climático para Latinoamérica y el Caribe. Además de este importante rol, donde lidera los servicios de consultoría, de capacitación y de financiamiento verde en la región, pues también coordina una iniciativa muy importante que es la Red de Banca Sostenible, de la que forman parte las asociaciones bancarias, supervisores bancarios y reguladores, y donde se tratan de identificar y extender y promover las mejores prácticas en temas ambientales y climáticos. Marcela tiene 20 años de experiencia, de los cuales más de 15 está enfocado en temas de sostenibilidad en Europa y Latinoamérica, apoyando a las entidades financieras en el desarrollo de negocios sostenibles, a los gobiernos en la definición de marcos regulatorios que promueven la sostenibilidad y en la planeación y construcción de desarrollos inmobiliarios cero carbono. Marcela tiene una maestría en Administración de Empresas, diplomada en Cambio Climático, Economía y Gobernanza y en Gestión Financiera de Proyectos de Eficiencia Energética y Energía Renovable, y posee una maestría en Liderazgo en Sostenibilidad por la Universidad de Cambridge. Sin más, y agradeciéndoles a todos su participación en este interesante webinar, le doy la palabra a Marcela. Muchas gracias, Carlos. Buenos días y buenas tardes a todos, a toda nuestra audiencia. Como estaba comentando Carlos, hemos venido en esta serie de webinars hablando del impacto que tiene el cambio climático en las diferentes actividades económicas y sectores, un tema que está alterando la oferta y la demanda de recursos naturales, de productos y servicios, y hoy vamos a hablar específicamente de cómo afecta el desempeño de los activos físicos. Las instituciones financieras son responsables de la mayoría del financiamiento e inversión que se hace a nivel global, y en este sentido tienen también la oportunidad, pero también la responsabilidad de asumir un papel de liderazgo para mitigar y adaptarse al cambio climático. En este sentido, hoy vamos a hablar de la evaluación y la gestión de riesgos climáticos y las oportunidades que están atadas a ellos también, porque este tema se está convirtiendo cada vez más relevante en cómo las instituciones financieras y los inversionistas evalúan y seleccionan qué financian o en dónde invierten. Y es que además de querer anticiparse a los requisitos regulatorios para la divulgación de este tipo de informes financieros, pues hay otros motores, y esta parte de los requisitos regulatorios la vamos a ver un poco con José María Roldán de lo que está pasando en Europa. Hay otros motores importantes que se están incluyendo en esta tendencia hacia incluir la evaluación de riesgos climáticos en las instituciones financieras. El primero, que es el bajo rendimiento financiero o el bajo rendimiento ambiental y social debido a impactos climáticos. Ya hemos visto unos primeros resultados de los primeros bancos comerciales que han venido haciendo esta evaluación, donde han encontrado que hay un impacto negativo o medio en la calificación crediticia del 35% de prestatarios, por ejemplo, en un sector agrícola, o que se impacta el 15% en la capacidad de producción de los prestatarios en casos de servicios eléctricos, por ejemplo, ¿no? También, por otro lado, segundo, hay un creciente foco de las agencias de calificación en este tema de riesgos climáticos, y solo para poner un ejemplo, entre el 2015 y el 2017 hubo 717 casos de evaluaciones de calificaciones de S&P que incluyeron preocupaciones en temas ambientales y temas climáticos, lo cual representa alrededor del 10% de todas las evaluaciones de riesgos corporativos de S&P. Y por último, pues existen ya unos estándares internacionales que cada vez van con más fuerza, como las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, el Task Force on Climate Related Financial Disclosures, el TCFD. Y en este sentido, nosotros desde IFC, pues tenemos muchísimo interés en apoyar a la banca latinoamericana, en aprender, en entrenarse y en empezar a implementar unas prácticas para la evaluación de riesgos climáticos de sus carteras. Hemos puesto en marcha recientemente un piloto para desarrollar herramientas que nos permitan hacer el screening de proyectos en sectores específicos, particularmente relacionados con infraestructura, puertos, vías marítimas, aeropuertos, carreteras, pero también incluye seguros, silvicultura, pulpa y papel, para empezar a revisar cuáles son los riesgos climáticos físicos que afectan este tipo de cartera. Este tipo de iniciativas para apoyar a la banca lo estamos haciendo con el apoyo de partners fundamentales como FELABAN,
y ya nos comentará Giorgio un poco más al respecto. Pero por último, los bancos comerciales, más allá de las iniciativas de IFC, bancos comerciales como BBVA, como Santander, como Rabobank, Bradesco, Citi, Itaú, pues ya han venido desarrollando metodologías y haciendo evaluación de los impactos de cambio climático en sus carteras. Dependiendo del banco, esas métricas de riesgo incluyen cambios en las calificaciones de riesgos de los prestatarios o la probabilidad de incumplimiento de carteras por sector o por país o la relación loan to value y capacidad de producción de los clientes. Pero de esto nos podrá hablar con más detalle Soledad, que nos va a hablar un poco sobre cómo Management Solutions está trabajando en este sentido con los bancos. Sin más, voy a presentar a nuestros panelistas, Giorgio Tretenero, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos de FELABAN, agrupa a más de 600 bancos en 18 países a través de los presidentes de los bancos de las 18 asociaciones bancarias de América Latina. Es un ejecutivo con 30 años de experiencia y logros en rentabilización, cumplimiento de objetivos y generación de eficiencias en el sector financiero multinacional, principalmente en las áreas comerciales y riesgos, en negocios de retail y microempresa, en bancos y financieras de diferente tamaño en mercado en diferentes países. Es economista de la Universidad de Lima, tiene un MBA en ESAN, la Escuela Superior de Administración de Negocios de Perú. Formó parte del grupo directivo internacional top del Grupo Santander a nivel global y estuvo vinculado al Banco Santander Colombia, donde desempeñó cargos como Country Manager Santander Cards. Previamente se había desempeñado como director de riesgos medios de pago del Banco Santander de Santiago de Chile y su financiera Banefe, gerente de la división de riesgos de la financiera Solución, gerente de riesgos estandarizados de Banco Santander el Hispano del Perú. Bueno, que muchísima experiencia, Giorgio, que voy a parar por aquí. Y con esto te doy la palabra, Giorgio, a ti de primeros para que nos cuentes un poco cómo estás viendo este tema que hoy nos une. Muchas gracias, Marcela. Y saludos a todos. Quiero agradecer aquí a la IFC por la invitación en este espacio a conversar pues, sobre el estado de las finanzas verdes y la gestión de riesgos climáticos en el sector bancario. Saludar a mis muy importantes panelistas reconocidos. Para mí es un gusto estar con ellos aquí compartiendo este panel. Aunque este tema es muy amplio y diverso, yo espero poder abordar el objetivo de este webinar durante los próximos breves minutos. Ahora bien, quiero comentarles que FELABAN, como inicio de su compromiso con la sostenibilidad medioambiental, se adhirió como miembro honorario de la red de banca sostenible del IFC en el año 2016. En dicha red, desde FELABAN hemos representado e impulsado a la banca de América Latina en asuntos de sostenibilidad y finanzas verdes, y además hemos apoyado la gestión del ingreso a esta red de varios de sus miembros activos desde esa fecha. De hecho, de los 54 miembros a nivel mundial que componen esta red de banca sostenible, 20 son asociaciones bancarias, y de estas 20, el 50% son latinoamericanas. Esto demuestra no solo el interés, sino también el compromiso de los bancos de la región de avanzar en materia de sostenibilidad medioambiental. La red de banca sostenible le ha permitido a sus miembros compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas en la adopción de políticas e iniciativas relacionadas con las finanzas sostenibles, el riesgo climático y, por supuesto, la gestión de riesgo socioambiental. A pesar de que los miembros de la red son muy diferentes en términos geográficos, composición y profundidad de su sector financiero y nivel de ingreso, el aprendizaje mutuo y el intercambio de experiencias ha demostrado ser clave para avanzar en la adopción de principios, protocolos, guías y en algunos casos normativas que han permitido a varios países acelerar su transición hacia un modelo de negocio bancario más verde. Además de lo anterior, FELABAN actualmente tiene el honor de ser el co-chair del grupo de trabajo de bonos verdes de la red de banca sostenible. En este rol, además de representar globalmente a América Latina en este frente, hemos colaborado con la publicación de varios reportes y análisis de mercado de bonos verdes para mercados emergentes, con el doble fin de sensibilizar a los mercados financieros sobre este tipo de instrumentos financieros y segundo, impulsar la emisión de bonos verdes en el sector bancario regional. El sector bancario se encuentra muy involucrado en promover e influenciar la transición hacia economías y modelos de negocio más verdes.
En el año 2017, FELABAN y el AFC adelantaron una encuesta muy profunda con el apoyo de más de 100 bancos de la región latinoamericana, que buscó identificar el panorama, retos y oportunidades de las finanzas verdes y la banca sostenible en el sector bancario de nuestros 18 países de América Latina. Una de las conclusiones más importantes de dicho ejercicio permitió identificar un gran obstáculo: la falta de conocimiento en la banca con relación a aspectos de financiamiento verde, y esto se constituía como una barrera que ralentizaba su interés en avanzar en este frente. Por ello, en el año 2018, FELABAN y el AFC gestaron y lanzaron conjuntamente el Green Banking Academy, una plataforma de conocimiento que busca proporcionar programas educativos para capacitar a los banqueros latinoamericanos en los aspectos económicos y financieros de los proyectos de energía renovable y eficiencia, con el fin de apuntalar los esfuerzos de los bancos de enverdecer el sistema financiero. Además, finalizando el año 2019, FELABAN aprobó la creación del Grupo de Trabajo en Finanzas Sostenibles, aquí con mucho trabajo con Carlos y Marcela, con el fin de unificar y coordinar los esfuerzos de las acciones bancarias de América Latina en este tema. Aquí quise comentar brevemente lo anterior para resaltar la importancia tanto para la banca como para la sociedad de trabajar coordinadamente en pro de la sostenibilidad medioambiental desde el sector privado. Desde 2015, con la firma del Acuerdo de París, los gobiernos de la mayoría de los países a nivel global se comprometieron a trabajar en la reducción de los gases de efecto invernadero hacia 2025 y 2030. Específicamente en América Latina, casi todos los países firmaron este acuerdo y confirmaron sus compromisos. Esta tendencia tan importante ha marcado un hito para la banca, pues, de acuerdo a los informes del Banco Mundial, se espera que la banca sea quien financie alrededor del 70% de los proyectos que aportarán a la reducción de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la banca se encuentra en una posición inmejorable para mejorar y aportar a este reto global de tener un futuro para nuestros hijos y nuestra familia, tener una menor huella de carbono. Esto implica grandes oportunidades de financiamiento e inversión para la banca, y ha llevado a los bancos líderes de la región a publicar su compromiso de financiamiento verde para los próximos años bajo planes de reducción de la huella de carbono y mayor actividad en los mercados de capitales con emisiones de bonos verdes, que reflejan su voluntad y compromiso de financiación de un crecimiento sostenible. Sin embargo, más allá de incluir sus estrategias y planes de negocio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y otros marcos locales, regionales y globales relevantes, los bancos han identificado también la necesidad de incluir aspectos relacionados con el clima, así como los efectos del cambio climático en su marco de políticas y procedimientos de gestión integral de riesgos. La integración de los riesgos climáticos dentro de las decisiones estratégicas y asignación de capital hoy en día se constituye como fundamental, no solo para identificar dichos riesgos, sino también para medición, gestión, monitoreo y reporte de los mismos. No obstante, llegar a un punto de madurez como aquel observado en Europa, el cual mi colega José María Roldán profundizará seguramente en breve, requerirá en América Latina de un esfuerzo de formación e instalación de capacidades de los comités de crédito y cartera, las áreas de riesgo y los equipos de sostenibilidad, y de todas las unidades de negocio relevantes. La banca latinoamericana ha recorrido un camino exitoso con la gestión de riesgos ambientales, que salió como unas áreas más desarrolladas en los bancos de acuerdo a la encuesta de finanzas verdes de 2017. Y a partir de ello es necesario continuar construyendo esfuerzos coordinados para transformar el negocio bancario hacia uno más verde y más sostenible. Bueno, en síntesis, es un tema muy amplio, pero hay que resumir. El cambio climático y la gestión de los riesgos asociados a esta problemática es un reto transversal a todos los sectores de la economía. Sin embargo, los bancos han transformado dicho riesgo en una oportunidad de negocio, que inclusive puede ser rentabilizada y que beneficiará a todos los estamentos de la economía y de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Giorgio, por tus palabras introductorias. Les presento a nuestro segundo panelista hoy entonces, José María Roldán, es presidente de la Asociación Española de Banca desde abril de 2014, después de 13 años como director general de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco de España y miembro de su Consejo Ejecutivo. De mayo de 2015 a junio de 2019 es además vicepresidente de la Federación Bancaria Europea. Durante su permanencia en el cargo de director general formó parte del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y presidió el Standards Implementation Group y el Joint Forum durante esta etapa.
Fundó y fue el primer presidente del Comité Europeo de Supervisores Bancarios, precursor de la Autoridad Bancaria Europea. Antes ocupó la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales y el ya desaparecido Comité Consultivo Bancario de la Unión Europea. En 1989 comienza su carrera profesional en el Banco de España como economista del Servicio de Estudio y en 1994 ingresa en el Instituto Monetario Europeo, precursor del Banco Central Europeo en Frankfurt. Entre el 98 y el 2000 fue miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Muchas gracias por tu participación, José María. Adelante. Muchas gracias. Bueno, es un placer estar, aunque sea virtualmente, con todos ustedes, ¿no? En estos webinars, ¿no?, que estamos todos poniendo en marcha, y enhorabuena por la iniciativa, porque yo creo que es muy importante para mantener no solo los temas vivos, sino también la capacidad nuestra de dar nuestra opinión, de enviar nuestro mensaje. Bueno, yo lo que me gustaría destacar es la aceleración que hemos vivido en estos temas en los 2-3 últimos años. Evidentemente, los temas de sostenibilidad llevan muchos años, ¿no? Y cuando te encuentras con alguien que lleva trabajando 10-15 años en estos temas, se sienten a veces un poco casi ofendidos, ¿no?, por de repente la fe del converso. Pero bueno, la realidad es que esto ha pasado de ser un tema de especialistas un poco remoto o extraño a ser absolutamente, utilizando la palabra inglesa, mainstream. La concreción y la aceleración ha sido absolutamente espectacular, ¿no? Cuando uno piensa en el sector oficial, ¿no?, los banqueros centrales, con esa asociación de acrónimo imposible de pronunciar para mí, que es el NGFS, tendría que haber buscado un acrónimo un poquito más sencillo, el Network for Greening the Financial System, ¿no? Es una iniciativa de bancos centrales. Bueno, pues yo he estado en ese entorno, ¿no? Y no es que se vieran los temas de sostenibilidad con malos ojos, simplemente se consideraba que no pertenecían al ámbito de los bancos centrales, ¿eh? En los bancos centrales lo suyo era, pues, en fin, la inflación, estabilidad financiera, las predicciones sobre la evolución de la actividad económica y poco más. Bueno, pues esa mentalidad de hace tan solo unos pocos años ha desaparecido por completo, y ahora los bancos centrales están empujando de manera fuerte y clara, ¿no?, los avances en esta materia. Pero evidentemente, desde el punto de vista también de gobiernos, es exactamente lo mismo. Volveremos a este tema cuando hablemos un poco de cuál es la situación. Pero en general también los stakeholders, en sentido amplio de los bancos, ¿no? Estamos hablando de los inversores, pero estamos hablando sobre todo también de los clientes y de la sociedad en su conjunto. Cuando uno mira la evolución política europea, pues evidentemente lo que llega más a las cabeceras de los periódicos es, en fin, los movimientos populistas, pero junto a esos movimientos populistas hay un enorme avance de todo lo que es las cuestiones verdes, bien con partidos políticos específicos o bien con partidos políticos tradicionales que han asumido esa bandera de lucha contra el cambio climático de manera muy clara. Incluso yo diría que desaparecen un poco las típicas diferencias entre partidos más conservadores, más progresistas, y encuentras este tipo de cuestiones se han vuelto, digamos, ya absolutamente fundamentales en cualquier partido que aspire a gobernar algún día su país, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la transformación, enorme aceleración de estas cuestiones. También desde el punto de vista de negocio, a mí me gustaría destacar que esto no solo lo hacemos porque al final vivimos en un solo planeta y vemos que los temas de cambio climático y sostenibilidad son muy relevantes, también porque somos perfectamente conscientes que desde el punto de vista de negocio o acompañas a tus clientes en lo que son sus creencias y sus vivencias, o al final el cliente busca otras alternativas. Podríamos decir que merece la pena ser verde también desde el punto de vista de negocio. Es inteligente ser verde desde el punto de vista de negocio, porque evidentemente tú estás viendo esa transformación social, la transformación de los bancos centrales, también es la transformación de la propia sociedad, de tus propios clientes, y por tanto es enormemente relevante que tú los acompañes, porque o los acompañas o te abandonan.
en este negocio bancario todo es client driven y si tú no estás con el cliente buscará otras alternativas. Es verdad que en el contexto español ese debate creciente, esa concienciación creciente, pues con la celebración de la COP25 de Chile en Madrid, que fue una cosa un poco singular, ¿verdad? Tener que organizar esa cumbre, ¿no?, en tan poco tiempo. La verdad es que eso fue una oportunidad también de oro para lograr esa movilización que de otra manera hubiera sido muy difícil de conseguir, ¿no? Al final, yo lo digo, hubiéramos llegado a un acuerdo, ahora lo comentaré un poco, los dos acuerdos a los que hemos llegado, ¿no?, el sector financiero español en general. Sí, hubiéramos llegado a ese acuerdo. Hubiéramos logrado llegar a ese acuerdo, tardamos 2 o 3 semanas, creo recordar, en lograrlo. No, si la COP25 jamás hubiéramos logrado en 3 semanas, ¿no?, lograr lo que logramos. Al final, la presión nos obliga a sacar lo mejor de nosotros mismos. Y en ese sentido, la COP25 fue un gran elemento de presión que nos permitió esa aceleración. Esta aceleración que se plasma en 2 acuerdos. Un acuerdo del sector bancario español, del 98%, 95% de los bancos, que es rebajar la huella de carbono de nuestros balances y, por tanto, de toda la economía española, porque la economía española es una economía que sigue estando financiada básicamente por el sector bancario. Descenso de esa huella de carbono en 2030, en 24 meses tener una metodología internacionalmente reconocida y unos objetivos verificables para reducir esa huella de carbono. 2050, neutralidad de nuestros balances, en definitiva, unos compromisos tangibles y complejos. Luego volveremos a este tema de la complejidad, pero esto no es sencillo, y los compromisos son tangibles, son verificables y, por tanto, el greenwashing no va a ser una opción que vamos a tener. Eso es el acuerdo de los bancos. Pero luego también tenemos un acuerdo que es FinResp, un acrónimo de financiación responsable, pero también de España, que es todo el sector bancario, el sector de seguros y el sector de gestores de activos, un compromiso para avanzar también en estas cuestiones verdes. Quizá con un compromiso menos tangible, porque es un sector que es quizá más atomizado, está llegando más tarde y todavía no hay ese compromiso, pero con la idea de que esto se vaya aterrizando poco a poco de manera concreta, también más allá del sector bancario y en el sector seguros y de gestores de activos. Ahí la COVID, el maldito coronavirus, la verdad es que en un momento determinado nos descolocó, porque estamos hablando de finales del 2019, estábamos todos ya pensando, ¿no?, en cómo avanzar rápidamente en este terreno y la verdad es que esto ha sido una especie de shock que nos ha venido a dar pues bastante fuerte a todos los países, como estamos viendo. Aquí no escapa nadie, ¿no? Pero después de unos momentos iniciales de cierta duda, ¿no?, porque uno se plantea, bueno, realmente parece un lujo preguntarse por la sostenibilidad cuando ves que de repente la economía, ¿no?, con esos confinamientos se caen, te entran dudas, ¿no?, de decir, bueno, ¿qué va a ser de esto? Bueno, ¿qué va a ser de esto? Pues más incluso de lo que teníamos en el pasado. ¿Por qué? En primer lugar, porque la propia COVID, la propia enfermedad, es un reflejo de un riesgo físico extremo del cambio climático. Esto no ocurre aisladamente, de repente, como ha ocurrido en los siglos. Esto es algo que viene explicado cuando, sobre todo si uno lo concatena con otros elementos, otros avisos que habíamos tenido en las décadas pasadas, por la excesiva presión que nuestro modelo productivo, con nuestra forma de vida, está ejerciendo sobre la naturaleza. Podríamos hablar del coronavirus, pero también tenemos el SARS, el MERS, el ébola, el propio SIDA. Hemos tenido muchos avisos y la verdad es que no hemos reaccionado a tiempo. Y esos avisos te están indicando que a medida que vas presionando la naturaleza, pues la naturaleza, quizá utilizando esa hipótesis Gaia, ¿no?, pues te va devolviendo un poquito te va mandando algún mensaje para que lo vayas entendiendo, ¿no? Tenemos ese tema primero, o sea, esto es una plasmación absoluta del cambio climático. El segundo tema fundamental es que, bueno, necesitamos poner en marcha una recuperación
una recuperación que tiene que estar basada no en aquellos elementos que han mostrado una mayor fragilidad, sino en aquellos elementos que tienen un mayor futuro. ¿Qué mayor elemento de futuro que apostar por un desarrollo de la economía sostenible y de la energía limpia, en fin, de proyectos asociados a los temas ESG? Y aquí ya me estoy pasando de tiempo, estoy vigilando con el reloj, para no alargar demasiado. A veces pensamos en temas realmente muy complejos, y es verdad, y luego comentaremos que los temas de sostenibilidad, de ESG, pueden ser muy complejos, pero también hay proyectos muy sencillos que puedan ayudar muchísimo a la recuperación económica y que no es rocket science. Rehabilitación de viviendas antiguas, mejora de la eficiencia energética, proyectos de cogeneración que se van a financiar por sí mismos. España tiene un parque de vivienda en propiedad del 84-86%, un parque que es viejo, un parque que es ineficiente, construido en la posguerra española en su gran parte, donde España era un país pobre, vamos a decirlo claramente. Bueno, qué gran oportunidad, una actividad que es, desde el punto de vista de sostenibilidad, importantísima, ayuda a la generación de empleo justo en los sectores donde necesitamos, y encima estás ayudando a las pymes, que es en la parte del tejido productivo más importante. En definitiva, esas dudas, lo reconozco, tuve dudas después de, durante los meses de confinamiento tuve mi momento de duda, pero hemos salido de ese confinamiento apostando al 100% por estas cuestiones. Gracias. José María, muchas gracias. Me quedo con una frase tuya que me encantó y que estoy esperando que muchas asociaciones de bancos de Latinoamérica nos estén acompañando hoy. Y es lo que dijiste, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, merece la pena ser verde, es inteligente. Y me encanta porque es inspirador para otras asociaciones en Latinoamérica. Por último, menos importante, presentarles a nuestra tercera panelista, Soledad Díaz Noriega. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector de consultoría de entidades financieras en los ámbitos de reporting y divulgación y gestión de riesgos. Ha dirigido en los últimos años la práctica de sostenibilidad y gestión del riesgo del cambio climático y medioambiental de la firma internacional de consultoría Management Solutions, tanto en la dirección de proyectos transformacionales en entidades financieras como en publicaciones especializadas en este ámbito. Con esto, adelante, Soledad. Soledad, no te escuchamos. No sé si estás en mute. ¿Qué tal? Perdonadme, ¿eh? Perfecto. Vale. Sí, perfecto. Comentaba que buenos días, Marcela, y buenos días o tardes a todos en función de la zona geográfica en la que nos encontremos. Lo primero que quería es agradeceros la oportunidad de tratar en este foro este tema tan de actualidad y tan trascendental, tanto para la sociedad como para la economía, como para la estabilidad financiera, ¿no? Como hemos comentado antes. Y bueno, yo hablando un poco previamente con Marcela, previamente a la preparación de esta sesión, y comentábamos, pues bueno, qué es lo que podría un poco interesar a la audiencia, pues un poco ya me comentó, llegamos a la conclusión de que podemos hablar sobre cuáles son las principales preocupaciones de la industria bancaria en la gestión de este riesgo de cambio climático, por un lado, y luego, dada la magnitud de la tarea, ¿no? Tan transformacional, pues un poco por dónde empezar, ¿no? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Pues dicho esto, ¿no? Con respecto a cuáles son las preocupaciones principales de la industria bancaria en la gestión de este riesgo, y un poco seleccionando las principales conclusiones de lo que me manifiestan mis clientes, yo diría que serían las siguientes, ¿no? La primera es la gran complejidad que tiene gestionar un proyecto de carácter tan transformacional y con esta envergadura, ¿no? Donde están implicados todos los negocios y todas las áreas de soporte, ¿no? Están implicados todos los negocios porque tienen que reconsiderar su hoja de ruta para transicionar a una cartera sostenible y descarbonizada, tienen que reevaluar sus nichos de oportunidad, tienen que revisar su oferta de valor para hacerla competitiva, revisar sus productos, revisar sus precios, en fin, ¿no? Por otro lado, evidentemente, muy afectada el área de riesgos, de gestión de riesgos, porque por un lado debe medir y controlar el nivel de exposición al riesgo de cambio climático, y por un lado también tiene que hacer una revisión, casi yo diría 360 grados,
de todo lo que son sus políticas de riesgos financieros y no financieros que se van a ver afectadas por esta dimensión climática, ¿no? Por otro lado, también afecta evidentemente a lo que es finanzas y tecnología, que tienen que obtener esta información tanto interna como externa para la divulgación en relación a este riesgo. Y bueno, todo esto al final, como digo, es una tarea ingente, transformacional, como decía Carlos, de la misma envergadura que lo que puede ser la transformación digital, y por lo tanto se requiere un plan de transformación muy sponsorizado por el Consejo y la alta dirección, ¿no? Otra de las preocupaciones importantes es cómo medimos la exposición al riesgo de cambio climático, ¿no? Y las principales dificultades vienen evidentemente por lo que es la incertidumbre. O sea, no podemos saber a día de hoy qué escenario de temperatura finalmente se materializará, el plazo, la magnitud de los impactos, los puntos de inflexión que se pueden producir, pues todo eso tiene un nivel de incertidumbre también importante. Tampoco podemos saber a día de hoy exactamente cuál será el nivel de ambición regulatoria para obligar a los agentes económicos a transicionar a una economía baja en emisiones. Podemos tener también incertidumbre en relación a la tecnología y el éxito de la tecnología, pues desde mil puntos de vista, ¿no? Pues la tecnología, por ejemplo, de captura de carbono, si llegara a tener éxito o no, en qué medida. Todos estos niveles de incertidumbre hacen que en el ámbito de la banca, donde estamos acostumbrados y nos sentimos cómodos a todo lo que son metodologías de medición basadas en muchos datos del pasado que nos ayuden a predecir el futuro, pues en este escenario no se da, ¿no? Hay mucha incertidumbre y eso pues nos saca un poco de nuestra zona de confort. Otro de los puntos también relevantes, de las inquietudes relevantes, tienen que ver con el reporting, ¿no? Pensemos, por ejemplo, hace no muchos años, hace 5 años, 8 años, si nos hubieran dicho que vamos a tener que tomar decisiones de admisión, por ejemplo, del riesgo en función de datos como la media ponderada de la intensidad de carbono de la cartera, como el porcentaje de consumo de energía procedente de renovables, el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero 1, 2 y 3, pues si nos hubieran contado esto hace solo unos pocos años, habríamos abierto muchísimo los ojos, ¿no? Y no entenderíamos muy bien de qué se nos está hablando. Entonces, todo esto implica efectivamente que también pues los financieros salimos de nuestra zona de confort habitual en cuanto a pues, los datos puramente financieros y tenemos que aprender a manejar y a entender datos de otra naturaleza. También dentro de lo que es el ámbito de reporting está todo lo que tiene que ver con la cantidad de stakeholders a los que vamos a tener que dar soporte, tanto internos, como es evidentemente el Consejo y la alta dirección y todas las áreas de gestión de riesgos, como externos, ¿no? Como los supervisores, como los inversores, como las agencias de rating, como los índices de sostenibilidad. Entonces, construir un modelo de reporting sólido que cubra los requisitos tan amplios de todos estos stakeholders, pues es complicado, ¿no? Otro reto importante en relación a lo que es el reporting tiene que ver con la disponibilidad y la calidad de los datos. Aquí, por un lado, bueno, no solo porque las entidades financieras no dispongan de esos datos a priori, porque como nunca los necesitaron para tomar una decisión, pues nunca los han solicitado, ¿no? Sino que es posible también que tampoco las contrapartes o algunas contrapartes a día de hoy dispongan de esos datos. Y es posible además que no, en algún caso no empiecen a generarlos hasta que no estén obligadas regulatoriamente, ¿no? Entonces, la calidad de esos datos, la disponibilidad de esos datos es otra de las cosas que preocupan, ¿no? Y también pues, lo que tendría que ver con la disponibilidad de recursos. Y aquí, pues, como se van a requerir perfiles diversos, por un lado cuantitativos, involucrados en lo que son las metodologías de evaluación de análisis de escenarios y técnicos también, para poder entender bien las industrias y valorar correctamente la estrategia de descarbonización de las contrapartes, pues la preocupación por, evidentemente, la suficiencia y la capacidad de los recursos y su capacitación, pues se convierte en algo importante también, ¿no? Y eso por lo que se refiere a la parte de las principales preocupaciones. Con respecto a por dónde empezar en esta tarea ingente, pues yo diría que lo primero que hay que asegurarse en un banco es que cuenta con un modelo de gobernanza sólido y que se asegure de la involucración explícita del Consejo y de alta dirección, ¿no? El Consejo tiene que estar involucrado en todo lo que es pues, la aprobación del marco de gestión del riesgo del cambio climático, la aprobación de las políticas,
tiene que estar informado permanentemente de los niveles de exposición, tiene que aprobar el apetito al riesgo. Todos estos son indicadores, ¿no?, de la involucración y el conocimiento por parte del Consejo y de la alta dirección en relación a este riesgo. Desde el aspecto organizativo, además, como tenemos un riesgo, digamos, poliédrico que impacta en todo el resto de riesgos financieros, no financieros, actuales, emergentes. Entonces, el componente organizativo aquí es complejo, ¿no? Por un lado, pues bueno, suele ser recomendable tener un área con visión global que ayude a impulsar y coordinar todo este plan de acción, pero por otro lado, es muy importante definir muy claramente cuál es la responsabilidad de las distintas áreas de riesgos impactadas y las responsabilidades de las 3 líneas de defensa, ¿no?, aparte de las responsabilidades, evidentemente, de los distintos negocios. Y aquí será necesario definir un modelo de relación y de coordinación explícito y que esté bien definido, ¿no?, para asegurar que todo este gran proyecto pues, está coordinado y evoluciona correctamente. Con respecto al tema de la evolución de la exposición al riesgo climático de la cartera, ¿no?, aquí es importante, si pensamos, para movilizar la organización, de entrada hay que pensar en dónde estamos, ¿no?, y hacer una radiografía de dónde estamos en función de dónde está nuestra cartera. Entonces, por tanto, es importante como punto de partida que las entidades hagan esa radiografía y revisen cuáles son las amenazas y las oportunidades a las que se enfrenta esa cartera, ¿no? Y si bien es cierto que las metodologías de evaluación se encuentran todavía en evolución, que existen, pero que bueno, todavía no son perfectas, las entidades tienen que asumir que hay un cierto proceso de aprendizaje y que no se puede esperar a tener la medición óptima, ¿no? Y que además el objetivo con las metodologías no es tanto tener el dato exacto como, diría, movilizar a la organización y a la dirección a definir una estrategia climática. Entonces, hacer esa primera evaluación de la exposición es importante. También es importante tener un plan director a varios años que pues desarrolle todo lo que son las líneas de acción, un plan normalmente que suele ser de 3-5 años, y para cada una de las áreas implicadas, pues que establezca a detalle pues, todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y si cogemos, por ejemplo, pues riesgo de crédito, ¿no?, que se apuntaba antes, lo ha apuntado yo creo Marcela, pues riesgo de crédito tendrá que revisar todo su modelo de admisión y seguimiento para incorporar la dimensión climática, revisar el rating, el pricing, tendrá que revisar la valoración de los colaterales si es correcta, por ejemplo, pues los colaterales que puedan estar en zonas inundables, en la costa, etcétera, etcétera, ¿no? Si cogemos riesgo operacional, pues tendrá que revisar si el impacto físico del riesgo climático está bien contemplado en los planes de continuidad y recuperación. Lo mismo, digamos, el estrés test, etcétera. Entonces, al final, con toda esta implicación de las áreas, pues cada una de las líneas de actuación tiene que estar pues bien desarrollada, ¿no? También comentamos sobre el modelo de información, que es importante desde el inicio empezar a montar este modelo de información, seleccionar la información relevante, definir al detalle las métricas, identificar las fuentes que van a alimentar esas métricas, identificar si hay gaps de información y en su caso pues ver cómo se cubren, ¿no? En algún caso puede ser con proveedores externos, en algún caso, bueno, evidentemente habrá que acudir a las contrapartes y a las operaciones para capturar esta información. Finalmente, pues también hay que definir todo lo que es la estrategia de transición a la cartera objetivo, ¿no?, por parte de negocios, a pensar, pues oye, ¿cómo evolucionaría esta cartera de forma natural si no se hiciera nada, ¿no?, con un current business? Y tener una visión de hacia dónde la quiero dirigir, hacia dónde se quiere dirigir, qué industrias emergentes hay, qué tipos de productos, contrapartes, y establecer unas líneas de acción a varios años para asegurar esa evolución estratégica de la cartera, ¿no? Y aquí al final lo importante es que la banca puede añadir verdadero valor al cliente, acompañándole en su proceso de transición, lo apuntaba antes José María. Aquí la confianza del cliente se tarda en ganar. Es importante tener desde ya conversaciones con los clientes sobre su estrategia de transición y ver cómo se le puede ayudar desde el inicio, ¿no? Incluso pues ayudarle a conectar con expertos, con herramientas, ofrecerle productos que le ayuden. Entonces, todos estos puntos, ¿no?, son los que yo diría que es con los que la banca pues, podría empezar y no son pocos, ¿no?
Soledad, muchas gracias. Yo a juzgar por la gran participación que tenemos hoy, pues creo que tenemos muchos bancos interesados en conocer más de nuestros panelistas. Quiero ser un poquito juiciosa con el tiempo y si podemos de pronto ir avanzando con cada pregunta en 1 o 2 minutos con mensajes cortos y claros. Una pregunta que tengo para ustedes para apoyar a los bancos en esa transición de la que todos hemos comentado. ¿Cómo consideran ustedes que los bancos pueden movilizar ese interés que tienen de incorporar aspectos climáticos en sus políticas de gestión de riesgos? Eh, Creo, Soledad, que ya abordaste muchos de los puntos. Me gustaría escuchar un poco de Giorgio, cómo lo ves, Giorgio, desde Felaban, que los bancos pueden empezar a movilizar ese interés y de pronto con José María también tomando como experiencia lo que ha pasado en Europa y en España. Gracias. Mira, Marcela, el primer paso radica en construir la capacidad interior de la actividad bancaria, incorporar los aspectos y variables a monitorear en un marco de gestión de riesgos y, por supuesto, desarrollar esa experiencia en frente del acuerdo de ordenamiento pues, del TCFD, que en español es el Grupo de Trabajo de Divulgación de Asuntos Financieros Basados en el Clima. Una forma muy importante y efectiva de impulsar esta iniciativa anterior es la capacitación. Capacitación y capacitación. Tal como lo dije anteriormente, el Green Banking Academy es un punto de partida interesante para el sector bancario. De hecho, actualmente se está desarrollando un currículo para formación de riesgos, estamos viendo con ustedes, riesgos climáticos, que estará pronto disponible para la banca latinoamericana de manera virtual o presencial. Le hemos dado un montón de becas ya en 6 países. Esperamos que esto sigamos promoviéndolo con el apoyo de los IFC y IFC y el gobierno alemán, y dependiendo pues del avance de la coyuntura mundial que todos conocemos, ¿no? Y posteriormente, una vez que esto se interiorice y se entienda claramente el significado del riesgo climático, se sensibilice a las áreas de riesgos y de planeación financiera sobre la importancia de su gestión. Esto se comunica, pues, por supuesto, a todas las áreas de banco. Todos deben estar involucrados, tanto la indirecta o indirectamente involucrada. Y para esto llevarse a cabo, yo creo que deberían tenerse las siguientes pautas, ¿no? Uno, y de manera muy de resumen, determinar la metodología interna, la cual se va a implementar las recomendaciones. 2, identificar los riesgos físicos y de transición, a los cuales el banco está expuesto y según el estado de composición en su cartera de crédito. Ojalá tengamos rápido el tema de taxonomía de ingresos que estamos trabajando con la red socioambiental, que eso va a ser básico para tener esto claro y estandarizado. 3, definir los procedimientos de gestión y monitoreo de reporte de impacto, siguiendo también, por supuesto, los elementos. Y vincular las diferentes funciones internas del banco para asegurar la coherencia de la medición y reporte de seguimiento de dicho riesgo. Y finalmente, y no por eso menos importante, definir el apetito de riesgo por parte de la Junta Directiva del banco e incorporar los riesgos y las oportunidades de esta iniciativa en la estrategia corporativa de negocio con el fin de rentabilizar la misma. Muchas gracias, Giorgio. Te paso la palabra, José María, aumentándote un poquito en esa pregunta, y yo creo que ya lo hemos visto a lo largo de la conversación que llevamos, pero además de cómo pueden los bancos movilizar ese interés, ¿qué riesgos consideras tú que afronta el sector bancario en todo este proceso? Y un poco haciendo honor al título de nuestro webinar de hoy, ¿cómo consideras que pueden aplanar la curva de los riesgos climáticos? Bueno, yo creo que quizá el mayor riesgo que pueden correr los bancos es subestimar la importancia de este tema y subestimar también, y puede parecer contradictorio, pero no lo es, la complejidad de este tema. La importancia ya la hemos comentado, o sea, esto es un tema, tus clientes están cambiando. Igual que tus clientes están girando hacia lo digital, están también girando hacia lo sostenible y tú debes acompañar a tus clientes y si no lo haces, pues es un riesgo de desaparición, porque si te quedas sin clientes, te quedas sin negocio. Por supuesto, esto puede parecer extremo, pero a lo largo de una década esto puede ser perfectamente el caso. Y el segundo elemento es la complejidad. Las políticas medioambientales no tienen por qué ser complejas, pero sí que es cierto que la aproximación de los bancos a este tema no puede ser naif, por decirlo de alguna manera, no puede ser un poco despreocupada. Se habla mucho del greenwashing. El greenwashing en este área es imposible, porque a la segunda pregunta que te haga un inversor
cualificado y experto se va a dar perfecta cuenta de cuándo estás realmente tomándote en serio estas cuestiones o simplemente estás haciendo una pose. Los temas de capacitación son fundamentales. Aquí no hay un manual, y os lo digo como alguien que se ha aproximado a estos temas hace recientemente, relativamente poco tiempo, ¿no? Aquí no hay un manual que te permita decir, bueno, pues en estas 300 páginas tengo todo lo que se necesita saber sobre este tema. No, esto no funciona así. Esto es un área donde el desarrollo se está produciendo día a día, donde las metodologías de medición, los requerimientos de datos, donde la propia evolución de la tecnología que puede facilitar esa transición a una economía más verde, pues cambian día a día y, por tanto, desde ese punto de vista tienes que tomarte muy en serio esos compromisos. Por una parte, entonces, yo diría, es vital para ti como negocio. Si no te adaptas, mueres. Y por otra parte, ojo, esto no es sencillo. No basta con poner un banner, soy verde, ¿no? Y eso ya es suficiente. No, no. Esto requiere de una capacitación, de una formación, de una preparación interna a lo largo de muchos años que es muy, muy relevante. Y eso es quizá una lección que estamos viendo y que estamos aprendiendo casi día a día, podríamos decir. Muchas gracias, José María. Yo creo que con esto le voy a dar la palabra a Luis Maldonado porque Luis nos va a ayudar con la sesión de preguntas y respuestas y tenemos varias preguntas de la audiencia. Rápidamente presentar a Luis. Luis es doctor en Economía y técnico comercial y economista del Estado con 20 años de experiencia en el sector financiero. Entre otros, ha sido asesor del ministro de Economía de España y ha ocupado puestos directivos en PricewaterhouseCoopers, el Fondo Monetario Internacional y Bankia. Actualmente es consultor especializado en servicios financieros digitales y en finanzas climáticas, trabajando con nosotros en IFC y profesor del IE Business School. Adelante, Luis, con la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Y la verdad que interesantísimo y muy completo todas las exposiciones, ¿no? A juzgar además por cómo tenemos el chat, la verdad que se van a quedar muchas preguntas sin contestar que intentaremos contestar luego, pero sí que quería que abordáramos algunas de las más destacadas, ¿no? Y en concreto ha habido varios que se han referido a preguntas concretas sobre la situación y el compromiso en temas legislativos, reguladores, y en concreto hay dos cuestiones, una muy concreta que es en tema de reservas de capital, si específicamente se está debatiendo o cuál es el debate en los distintos círculos en relación con las reservas de capital por riesgo climático, si se va a reflejar en un add-on de reservas que se sumará a las ya existentes. Cualquiera de los tres que quiera puede responder sobre este tema. Es un tema bastante específico, pero se está debatiendo en distintos círculos de reguladores, ¿no? No sé si alguno quiere referirse. Yo me animo, si me dejáis, yo me animo. Además, con una opinión controvertida. Mira, con los reguladores está pasando un poco lo que pasaba con los bancos centrales hace unos pocos años, ¿no? Que estaban diciendo, ¿no? los bancos centrales, bueno, eso no tiene que ver con política monetaria, eso no es nuestra área de interés, ¿no? Y ahora han evolucionado totalmente, ¿no? Con los supervisores y reguladores puede pasar un poco lo mismo, cuando dicen, no, esto va de riesgos bancarios, nosotros no tenemos que entrar en áreas que no son puramente de riesgo bancario, ¿no? Pero yo creo que esa evolución ya se está viendo y se están dando cuenta que precisamente la transición a una economía sostenible está lleno de riesgos bancarios. Como te equivoques, ¿no? Apostando por una tecnología por llegar demasiado tarde o de llegar demasiado pronto, puede ser por ir despacio, por ir rápido, va a tener consecuencias. Por tanto, yo personalmente, que pasa muchos años en el Comité de Basilea, mi apuesta es que acabamos con Green Factors y acabamos con Brown Factors. Habrá elementos de Brown Factor, está claro, o sea, ahí tienes un peligro de activos varados, stranded assets, que tienes que tratar desde el punto de vista de los riesgos, pero yo creo que también al final, cuando se vayan viendo tecnologías sostenibles, ¿no? Que realmente son de futuro, vas a tener, pues sí, igual que pasa con el riesgo a pymes, pues un cierto incentivo desde el punto de vista de capital regulatorio. Esa segunda parte es tremendamente controvertida entre mis antiguos colegas reguladores bancarios, pero siempre me gusta decirlo para provocarles un poco. Muy bien. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con
con José María, ¿no? Al final, efectivamente, el riesgo de cambio climático se percibe por los reguladores como un riesgo importante para la estabilidad financiera. Y yo creo que, bueno, en estos momentos están sobre todo en fase más de recopilación de información, de pruebas de análisis de sensibilidad, etcétera, pero yo creo que finalmente acabarán usando todas las, entre comillas, armas que disponen a su alcance, ¿no? Y, bueno, de hecho, lo que es el plan de finanzas sostenibles de la EVA y a dónde apunta, pues ya lo va incorporando en su hoja de ruta. Primero empezar con el pilar 3, ¿no? Empezar también con el pilar 2, incorporar en el stress test y bueno, ya pues por 2025 veremos si se incorpora en el pilar 1, ¿no? Pero yo creo que efectivamente en función de la situación pues se utilizarán todas las armas disponibles, la divulgación evidentemente y en su caso pues evidentemente también lo que son los recargos de capital o las bonificaciones de capital. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que hay dirigida en concreto a Giorgio? Sobre en concreto las oportunidades de financiamiento que se abren para la banca en Latinoamérica, ¿no? Todo el negocio y todo el aspecto relacionado con la mitigación y con los aspectos de reducción de CO2 abren oportunidades también de adaptación. Y yo creo que lo planteaba también José María, ¿no? Algunas de ellas incluso como quick wins en aspectos como puede ser la eficiencia energética, aspectos de rehabilitación, de vivienda verde, etcétera. Simplemente, Giorgio, un poco, yo creo que quizá aunando eso y alguna otra cuestión, ¿cómo ves las oportunidades de financiación para la banca latinoamericana que se abren en sectores concretos, ¿no? Perdón. Bueno, primero, antes de hablar de oportunidades, hay que ver los riesgos. Yo solo quiero hacer un comentario respecto a la pregunta anterior, ¿no? El tema de las reservas, hay que tener cuidado. Si queremos realmente, ya hablo como banco pedido regulador, si queremos fomentar el tema verde en la banca, tenemos que tener mucho cuidado de no tener sobreregulaciones que al final, pues, que la banca hoy día está afrontando un problema de crisis, hay un problema, hay un momento estamos pasando un momento duro. Entonces, mientras más regulaciones y más presiones, al contrario, me gustó el último que dijo nuestra colega, hablar de bonificaciones. Ojalá tengamos bonificaciones por incentivar el crédito verde. Yo creo que eso puede ser un buen incentivo. Bueno, y para responder a la pregunta, yo diría, antes tenemos que ver los riesgos para ver las oportunidades. Oportunidades van a haber, pero hoy día esta pandemia, como yo le dije, ha puesto a prueba todos los sectores de la economía, de todos los países, y todo el sector bancario no es la excepción. Este impacto negativo de la pandemia en los niveles de desempleo, la informalidad, el tema de inmigración, de comercio mundial, que está muy complejo, entre otras cosas, ha afectado terriblemente, como les decía, el negocio bancario en la forma no solo hoy, sino se va a ver cuando las ayudas terminen en N más 6 meses, en tema de mayores gastos de provisiones, en las últimas menores niveles de rentabilidad. Entonces, la precaución de los bancos, no, yo creo que este año lo tenemos cubierto, estamos tranquilos. Yo creo que el foco va a estar en que el 2021, año donde se sentirá con mayor fuerza los estragos de esta coyuntura de salud pública global, ¿no? Ahora, bien, si puntualmente desde el punto de vista del crédito, también se va a sentir un impacto negativo en este año y en el próximo. Y no podemos estimar el tamaño de la contracción porque a la fecha hay mucha incertidumbre y no sabemos ni la duración ni la intensidad de esta recesión económica. Sin embargo, considero que las medidas de apoyo a los gobiernos, tanto hogares como empresas, van a poder mitigar parcialmente estos efectos negativos. Y lo están haciendo. El único problema es que todas las medidas fiscales y monetarias yo creo que ya se acabaron. Ya todo lo que se pudo hacer se hizo. Entonces ahora necesitamos que esta economía se abra con mucha cautela para poder combatir y darle vuelta a este tema de la crisis, de los crecimientos de los productos brutos de nuestros países, ¿no? No obstante, el anterior, es claro que en un entorno de desempleo creciente, este cierre de pequeñas y micro, pymes, empresas, esta restricción de la actividad comercial y disminución del valor del mercado de las garantías y colaterales, van a haber presiones en los márgenes de rentabilidad y bancarios que van a ser significativos y deseamos, pensamos y creemos que no van a ser permanentes para de cara al 2021. Esto lo tenemos que superar. Sale esta vacuna, esta se prueba y esto es una etapa que nos va a hacer más fuertes y más resilientes, ¿no? Pero, ¿qué me preocupa?
que desde la perspectiva del mercado de capitales sí he sentido un impacto negativo en la emisión de bonos verdes. Según datos de Climate Bond Initiative, que indican que la emisión de bonos verdes a nivel global cerró a junio de 2020, o sea que ahorita, en 80.000 millones, cifra lejana de los 257.000 millones que teníamos al año 2019. Sin embargo, yo considero que en medio de esta coyuntura aún existe interés por parte de los bancos de incursionar en proyectos de inversión y financiación ambientalmente sostenibles que cubran los gaps generados por los sectores y segmentos más impactados de esta pandemia. Por esto, yo confío que como algunos negocios y sectores se cierran, aquí sí hay oportunidades. O sea que la banca tiene que buscar nichos donde pueda haber un negocio, se pueda rentabilizar, se puedan cubrir estos gaps que se van a generar por esta caída de la actividad económica, ¿no? Eso es en resumen. Pues muchas gracias. Yo creo que ya por tiempo hemos llegado al final de esta sección de preguntas. Le devuelvo la palabra a Marcela para que haga una conclusión de esta parte de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a los panelistas. Yo quiero por ahí contestar alguna pregunta que había en la audiencia sobre el tema de la formación. Esta formación la estamos haciendo de la mano con Management Solutions y la vamos a poner a disposición del mercado latinoamericano bancario con nuestro socio además Felaban y estará disponible muy pronto, todavía no tenemos una fecha. Por poner algunas conclusiones, me voy a quedar con algunos de los mensajes más importantes. Si no se gestiona el cambio climático, puede revertir el progreso en desarrollo y comprometer el bienestar del presente y las futuras generaciones. La sociedad se está transformando y para la banca muy importante, si no estás acompañando a tu cliente en esa estrategia de transición, se te van, se pueden ir con tu competencia. Yo creo que eso es un mensaje muy poderoso. Y el mayor riesgo del tema de riesgos climáticos es precisamente subestimarlos y subestimar la complejidad del mismo. Cierro con una frase que me encantó de José María y voy a empezar a retomar tus frases para hablar con las asociaciones de bancos, José María. Dijiste, si no te adaptas, mueres. Y creo que en eso estamos de acuerdo. El tema de cambio climático empieza a ser súper relevante para la banca. Muchas gracias a los tres panelistas por la participación. Yo creo que casi nos cabría otro webinar sobre este tema para seguir conversando y poder responder las preguntas de la audiencia. Pero con esto le devuelvo la palabra a Carlos para el cierre. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias, Soledad, Giorgio, José María. Me ha encantado el panel y yo voy a ir un poquito más allá de lo que ha dicho José María y Marcela, de que si no te adaptas te mueres. En realidad yo creo que hay tres tipos de bancos hoy en día. Los que yo llamo zombies, que están muertos porque no se han dado cuenta que el cambio climático es la mayor disrupción que un banco puede enfrentar. Desde el punto de vista de oportunidades, desde el punto de vista de compromisos con los stakeholders y sobre todo con los clientes, que como decía José María, afortunadamente nos movemos hacia un mundo que sí o sí va a ser más sostenible, con los reguladores, con los empleados, etcétera, ¿no? Entonces va a haber bancos zombies, los que todavía no se han dado cuenta de que tienen que reaccionar y por tanto están camino de ser muertos, los bancos que son sostenibles y los bancos que serán sostenibles. Son esos tres. Y desde luego recojo el principal riesgo en términos de riesgo climático para la banca es no hacer nada, precisamente no hacer nada. Pero voy a terminar en una nota positiva y es que el cambio climático es la mayor oportunidad de negocio que el sector bancario tiene por delante. Hay un mensaje claro también, no estamos llegando a tiempo y no estamos llegando suficientemente. El monto de recursos disponibles son para cambio climático el año pasado cerraron en torno a 600 billones de dólares y necesitamos para mantener el aumento de temperaturas por debajo del 1,5 grados, o sea que no suban más de 1,5 grados de aquí al 2030. Necesitamos casi 2,8 trillones de dólares. Esto no los va a movilizar el sector público, necesitamos a la banca, necesitamos al sector privado y necesitamos que banqueros hagáis más deprisa. Con esto os ruego a los participantes, agradeciendo la participación de todos, que por favor si nos podéis contestar a la pequeña encuesta con 3 preguntas a la derecha y anunciaros
el nuevo webinar que tenemos la semana que viene, el día 14, en esta misma hora, dentro de nuestro programa, y que va a ser el webinar, el título es La reconstrucción verde desde una perspectiva de género y emprendimiento femenino. Y tendremos a 3 líderes de opinión, 3 mujeres también importantes que están trabajando en estos campos y les esperamos a todos. Sin más, muchísimas gracias por la participación, gracias por las preguntas y sobre todo gracias a nuestros ponentes y a nuestra fantástica moderadora. Gracias Marcela, Soledad, Giorgio y José María. Un abrazo muy fuerte y Luis también, por supuesto. Muchas gracias y a todo el equipo que nos ha respaldado técnicamente en este tema. Hasta la próxima semana. Hasta luego, adiós. Gracias, adiós. A todos.